lo importante en este asunto es que nosotros aprendamos de lo que nos están diciendo ahí, porque además de las preguntas que eran realmente muy sencillas, lo que valía la pena del ejercicio no era solo las preguntas, sino La información de los videos. la información de los videos es muy importante. Es muy importante porque nos relaciona aspectos geográficos, nos vincula los procesos de industrialización del humano, ¿sí? Que van a ser muy importantes, sobre todo para el siglo XXI, que es en el que estamos nosotros especialmente. Entonces, digamos que esos procesos de industrialización del humano nos van a dar múltiples formas de ver el mundo. Por ejemplo, hay personas, no estoy diciendo que esto esté bien o que esté mal, pero hay personas que creen que el virus del COVID-19 fue producto de la alta industrialización que ha tenido el humano. Hay personas que creen que fue un castigo de Dios. Hay personas que creen que, bueno, John Paul me dice, yo ya entregué, lo pegué en un archivo de Word, envía la imagen, me queda mucho más fácil a mí ver la imagen que empezar a abrir archivos. Entonces, cuando a mí me vinculan la imagen, me sale ya de una la imagen, en cambio el archivo de Word. Profe, yo lo hice con pantallazo y lo pegué en Exactamente. Word. ¿Sí está bien? No, en Word no. Bueno, ya que lo hicieron en Word, déjenlo así. Pero para la Yo te próxima, envié una al Yo lo envié por pantallazo. imagen. solo envíen la imagen. Solo envíen la imagen que a mí ya me sale para abrir la imagen y ya. Dime. ¿Por ahí van a decir algo? Lo que yo pienso del coronavirus es que como en China hay tanta población, pues ya no era suficiente las vaquitas y los cerditos, sino que ya empezaron a comerse otros animales, como los sapos, los murciélagos y eso. En un mercado de Wuhan, por no tener así limpieza, pues nació como un virus y Uh-huh. sorprendió una china, y la china a un chino, y un chino a otros chinos, y así. Culpa de los chinos. Bueno, eso que ustedes están diciendo es un producto de una especie de guerra fría que estamos viviendo en este momento. O sea, los países de Occidente, de Europa, Estados Unidos, le echan la culpa a China de todo lo que pase. No es de gratis, no es de gratis, chicos, que eso pase. O sea, hay una guerra, digamos, TikTok hecho allí en Oriente, entonces ahora es un peligro para Estados Unidos, según ellos. Asimismo, la compañía Huawei, asimismo, mejor dicho, es un estado de paranoia total. Entonces se intenta culpar de lo biológico algo que realmente se da en un plano político, ¿sí? Eh, entonces pensémonos el origen de, o bueno, no el origen, sino cuando se dio la gran magnitud de la peste negra, se dio en Europa. Entonces, digamos, ¿por qué para la peste negra no se hallan culpables? ¿Sí? Porque pues, si hay culpables, entonces tendrían que ser las relaciones eh, que tenía socialmente Europa que generaron que la bacteria, ¿sí? Que generaba la peste negra, pues se dispersara en toda Europa, ¿sí? Entonces, digamos que eso que ustedes están mencionando es muy importante porque lo biológico, o sea, miren lo que estamos viendo acá, lo biológico está trascendiendo a a un plano social, ¿sí? A un plano político, que por supuesto no vamos a tocar acá, ¿cierto? Pero sí hay que mencionar algunos aspectos, o sea, bueno, lo vamos a tocar, pero en la medida de lo biológico. Vamos a tocar bueno, algunos aspectos sociales y políticos, pero en referencia a cómo esos aspectos sociales y políticos han afectado la evolución de las especies. Entonces, vamos a ver, eh, esperen que estoy acá buscando una imagen para que ustedes me digan. Nos vamos a centrar mucho en Europa porque Europa posteriormente vino a imponernos nuestras formas de relación, ¿sí? Y acá vamos a ver. Profe, Dime.
hace como unas semanitas leí como una noticia que era que muchos científicos de diferentes países y todo eh, habían como estudiado en un laboratorio, pues todo lo del COVID, lo de la COVID y todo eso, ¿sí? Ajá. Y que ellos deducieron que era como prácticamente imposible que se hubiera hecho en un laboratorio el virus, porque por así decirlo, como su composición no se podía generar como en un laboratorio. Es muy difícil, o sea, o sea, crear un, un proceso biológico, o sea, de una u otra forma, va a ser muy complejo, ¿sí? O sea, porque es que no se puede crear así de la nada, o sea, eso va a ser muy difícil y además implicaría muchísimo dinero. Entonces, pues, ¿cuál sería el fin? O sea, ¿cuál sería el fin? Y bueno, si podríamos encontrar, o sea, el fin podría ser, por ejemplo, Acabar con la sobrepoblación. bueno, esa puede ser una teoría, o puede ser aumentar las ganancias de la industria farmacéutica. Los antigripales ahorita aumentaron sus ventas, por ejemplo, ¿sí? Pero realmente esa inversión se justificaría debilitando otros sectores económicos. Pues no sé, habría que ver, ¿no? Profe, que es un antigripal. Tristán, mi amor. Medicamentos que Polio. previenen la gripa, que previenen la gripa. Adiós, profe. ¿Listo? Entonces, esperen que estoy acá buscando. Ya les comparto pantalla. Y aparte también muchas personas creen que fue hecho en un laboratorio, pero pues yo no creo que fuera hecho en un laboratorio. Sí, no, la verdad, pues, no, yo tampoco. No, o sea, hay momentos, hay etapas donde los virus van a atacar. Donde hay humanos, hay pandemias, ¿sí? O sea, siempre hemos estado rodeados de este tipo de pandemias, ¿sí? Entonces, eh, siempre la historia de la humanidad. Ay, mami. ¿Qué pasó, Emily? ¿Qué pasó Ay, con tu perdón. mamá? ¿Qué pasó, tía? Nada, profe, no. Bueno, nos alegras con tu risa, qué emoción. Y también hay personas que dicen Ajá. que Estados Unidos lo hizo en un laboratorio y lo mandó a Wuhan para decir que China era el que lo había creado. Bueno, o sea, muchas cosas salen, pero pues digamos es difícil, ¿no? Es difícil saber si sí o no. Un murciélago ya, pues. Bastante difícil. Por ahí algunos compañeros me están diciendo que no les ha dejado subir eso a Edmodo. Cierren el navegador, o sea, cierren Google Chrome o Mozilla Firefox o Internet Explorer o lo que sea que usen y vuelvan y lo abren, porque seguramente no les deja porque como yo actualicé la fecha de entrega, de pronto lo está tomando como si fuera otra entrega. ¿Listo? Bien. Entonces no hay vacuna para el COVID. Rusia sacó una vacuna ya. ¿Qué es lo que pasa con la vacuna de Rusia? E incluso China ya sacó una. Lo que pasa es que la vacuna rusa no ha pasado algunos protocolos. No quiere decir que no funcione. No quiere decir que no funcione. Lo que están tratando de decir ahorita es que no se puede esperanzar la gente hasta que se sepa que sí funcione realmente, ¿sí? Pero según los rusos sí está funcionando totalmente bien. Habrá que ver, habrá que ver. Listo, muchachos. Entonces vamos a hablar ya. Hace 70.000 años se da una revolución muy importante en la humanidad y es que empiezan a organizarse ya en comunidades, se asientan los humanos, ¿cierto? O sea, hace 70.000 años y empiezan a formar comunidades. Entonces, acá tenemos una población indígena americana, ¿cierto? Eh, que tenía una relación con su entorno, eh, digamos que muy cercana a los ecosistemas, a lo que llamamos la naturaleza, ¿cierto? Entonces, esta etapa, antes de 1492, ¿cierto? ¿Y por qué digo 1492? Porque fue el año en el cual llegaron los españoles, bueno, el que está datado que llegaron los españoles a estas zonas.
a estas tierras. Entonces, antes de eso, nosotros lo que conocemos, o algunas cosas que conocemos de los indígenas, es que ellos tenían una tradición o una cultura muy hacia el cuidado de los ecosistemas. Ellos tenían entendido que los ecosistemas, o la Pachamama, como la llamaban, en Muiscún, que era el idioma de los indígenas de esta zona por lo menos, tenían que tener un equilibrio con la naturaleza para poder vivir, y tenían que pedirle permiso y tenían que estar, digamos que todo el tiempo interactuando con la naturaleza para que su comunidad pudiera ser feliz, pudiera desarrollarse plenamente, ¿sí? Sin embargo, al mismo tiempo, o sea, antes de 1400 y en esa misma época incluso, en Europa se estaban dando otros procesos, como este, ¿cierto? Llamado el feudalismo. ¿Alguien me quiere decir de qué se trataba el feudalismo? Cosechas. Muy bien, bueno, sabemos que era una época de cosechas. ¿Por qué más se caracterizaba el feudalismo? Usar animales. Bueno, los animales importantes para arar, los importantes... Por la evolución. ¿La qué? Evolución. ¿Qué pasó con la evolución? O sea, tipo que, o sea, no sé cómo se explica, o sea, tipo que ya avanzaron harto y ya tenían como más conocimiento de que las cosechas iban al río, que había que poner los animales separados, que había que azararlos y así. Listo, ya hubo una organización, ¿cierto? De una forma de producción. O sea, estamos hablando acá de producción de alimentos principalmente. Pero a diferencia de los anteriores épocas, digamos, antes éramos, o bueno, los humanos eran cazadores y recolectores, o sea, cazaban su comida y la recolectaban de los árboles y de las plantas que estaban allí. Acá ya pasaron a quedarse en un solo sitio y a producir su propia comida. El feudalismo también se caracteriza por algo muy importante, ¿qué sería? ¿No? ¿Nada? Semillas. No, socialmente, ya no lo hablemos biológicamente, socialmente. ¿No machismo? No, sí había antes mucho machismo. Recuerden que en esta época el feudalismo era la quema de brujas, la iglesia estaba por encima de todo, pero había una figura de poder. ¿Quién era el que mandaba? El rey. ¿Quién? Rey, sí. ¿El pastor? El rey. El rey. El pastor. O sea, estamos Así hablando de épocas de los reyes, o sea, cuando había castillos en Europa, ¿no? Cuando habían formas dominantes de poder, y se llama feudalismo porque había un señor dueño de una tierra que se llamaba feudo. Snaida, estás rayando el castillo. Bien, ahí lo señalaste, excelente. Entonces, allá atrás, como señaló Snyder muy bien. Profe, qué pena. No, no te preocupes, ¿qué pasó? Entonces, lo voy a volver a señalar que ahí Snyder lo señaló muy bien. Mira, lo que pasa es Dime. decir que, ¿Sí? es que te mandé la asignación 2 veces porque Word me está... ¿Hola? No creo que sea Entonces, por tu wifi. Profe, yo creo que En la ya segunda tiene que te mala mandé. conexión. Sí, Sí, es sí. mala conexión para hablar de un momento. Exacto. Bueno, ya no te preocupes, o sea, en la medida que puedas, déjala allí la asignación, ¿listo? No te preocupes, envíala, pero que sea por Edmond. Entonces, miren, ellos van a empezar a tener... Sí, profe, ya te la mandé. Sí, señor. Bueno, van a tener una forma de poder, ¿cierto? Sobre la población, pero los dueños de estos terrenos son unos señores que le decían el señor feudal. Y ellos a su vez tenían gente trabajando esas tierras, pero ese ingreso que tenían allí, ¿cierto? Iba para el señor feudal. Ese ingreso que allí iba para el señor feudal. ¿Listo? Entonces, el señor feudal terminaba dándole también esos productos al rey. Entonces, lo que estamos viendo
en términos ambientales, es una sociedad que se dedicaba a producir alimentos, ¿cierto? Y generó unos primeros focos, pero que no eran tantos, de contaminación. ¿Como cuáles? Lo primero fue, o bueno, lo primero que nos vamos a centrar es en estos animalitos. Estos primeros animalitos, cuando defecan, cuando nosotros llamamos coloquialmente hacen popó, en esas heces que quedan ahí en el piso, se libera un gas llamado metano. Y ese se va hacia la atmósfera y empezaron las primeras emisiones de carbono, pero realmente eran minúsculas, ¿sí? Otra cosa es que empezaron a cortar los árboles para aumentar las zonas de cultivo, ¿sí? Aumentar las zonas de cultivo. Al mismo tiempo estaba pasando lo de los indígenas, ellos no se habían tocado, no habían tenido contacto estas dos sociedades. La diferencia con ellos es que ellos no eran feudalistas, ¿sí? No había un rey, no había nada, sino que había un cacique que era más que todo una figura religiosa que ordenaba el lugar, pero siempre, digamos que teniendo en cuenta el cuidado de los ecosistemas. Ellos consumían, y si bien hay algunas teorías que dicen que tenían algunos cultivos, sobre todo de maíz, pues este no era una escala como pasaba en el feudalismo, que ya era muy organizada, y empezó la expansión, ¿sí? Y empezó la expansión del feudalismo y del territorio humano, ¿sí? Listo. Ha empezado la construcción de casas, a aparecer las ciudadelas eran los centros que quedaban cerca o ahí metidos al castillo. Si ustedes ven, por ejemplo, las series como Game of Thrones, o si ven películas de reyes, Vikingos. Bueno, los vikingos se movían en otra lógica. Los vikingos se movían en otra lógica, no como esto. Pero si ustedes ven películas como, ¿cómo se llama esta? Enredados, como Enredados, cuando van al reino, alrededor del reino habían casas. Como si ustedes vieran The Witcher, cuando están los reinos, alrededor de esto hay casas, ¿sí? Esas son las ciudadelas. Y entonces son unos rasgos, ¿sí? Ahí está bien escrito, Gabriel. Entonces The Witcher también va a ser así. Y cuando ustedes vean películas de reyes, esa va a ser la estructura. Sin embargo, en Francia, ¿cierto? Hacia el siglo XVIII, en 1700, pasó un hecho muy importante. ¿Qué fue lo que pasó? La La revolución. liberación, ¿Cuál? o sea, la liberación de Francia, ¿no? ¿De quién? De La Francia. revolución industrial. ¿De quién? O sea, sí, se liberaron, pero ¿de quién? Ah, de Europa, Inglaterra. No me De acuerdo. Antonieta, De Francia. la que comía pastel. Sí, pero ¿de quién? O sea, ¿De Francia se quién se liberó. liberaron? ¿De quién? No sé, de Inglaterra. No, de los reyes. De la reina. De los Ah. reyes. O sea, le cortaron la cabeza a los reyes franceses, se la cortaron. Y ese Hostia. día, ese día se llamó la Revolución Francesa, bueno, ese proceso, porque no fue un día, fue un proceso largo, se llamó la Revolución Francesa, y nació el primer estado llamado el Estado moderno, ¿sí? Entonces, con ese Estado moderno se cambió el feudalismo en Francia y empezó a crearse un estado totalmente diferente. Inglaterra coge esa idea también y empieza a gestarse un estado moderno. Es decir, las personas se cansaron de los reyes y dijeron, tenemos que cambiar este modelo. Y empezaron a nacer los gobiernos como los conocemos actualmente. ¿Listo? Con eso, ¿qué vino? Vamos a mirar esta imagen, vamos a mirar esta y la vamos a comparar con esta. La revolución industrial. ¿Qué diferencia hay de esta y esta imagen con esta? ¿Cuál es el principal cambio? Dale. Lo primero es que en esa no se conformaban con nada y más querían. En la otra se conformaban con lo que tenían. No, contaminaban. no, hazlo claro, porque eso puede pasar profe, actualmente. Actualmente yo me puedo profe, conformar con yo lo que tengo una tengo, idea. ¿sí me entiendes?
Pero hay Yo tengo una hay idea, una profe. serie de diferencias. A ver, dale. No contaminaban. Pues en esta imagen podemos Ajá, ver que el pueblo ya no es mandado por nadie, por ningún rey, ningún cacique, por nadie. ajá. Y en la otra imagen podemos ¿Cuál? ver ¿Esta? que las personas le están sirviendo a un rey o a alguien que Ajá, tiene más poder que ellos y los manda. ajá. Eso es lo que yo veo. Listo, bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Profe, yo. La O sea, contaminación. Dale, yo era continuar. Ah, sí, bueno, eso también. Eso iba a decir yo. dale, O no, sea, sigue. esta imagen ya se ve, por ejemplo, que hay como fábricas, ya hay humo Eso, por eso es lo ahí. más importante. En la Hay otra fábricas. imagen ya no, pues, o Da- sea, ha estado todo como más natural. Muy bien. Ahora, algo que estabas diciendo, Utilizaban ¿quién el era? carbón. ¿Quién habló, Franco? ¿Quién está hablando, Señor. Franco? Mire lo que estaba diciendo Franco tan importante. El cambio realmente es la fábrica. ¿Qué es una fábrica? Es un lugar donde la producción se da a una velocidad increíble. Cuando se crea la máquina de vapor en la revolución industrial, lo que se hace y la imprenta y todo es hacer que los procesos que estaban pasando acá se den de forma muchísimo más rápida. O sea, cuando nosotros hablamos de industrialización, es que hay un proceso de producción que se hace mucho más rápido. Entonces se consigue más rápido comida, se consigue más rápido objetos, se consigue más rápido todo lo que usted se imagine, ¿sí? Eso es lo que pasa ahí. Pero entonces miren acá, yo quiero que piensen en esto. En estos dos, principalmente, el objetivo era la producción y obtención de comida. Claro que lo podemos ver políticamente, etcétera, pero se centraba es en la producción de comida, ¿sí? En estos dos. Acá ya no. O sea, con la revolución industrial, mejor dicho, en el feudalismo nadie pensaba en conseguir algo para jugar un videojuego o para tener un carro. No, porque el objetivo en el feudalismo era la alimentación y también para los pueblos indígenas. Pero cuando llega la revolución industrial, empieza algo que se llama el consumo, la dinámica de consumo. Entonces empiezan a producir cosas que el humano no necesita para vivir, como el celular, como el carro, como la moto. Claro que todos tenemos algo de eso, sí, pero si nosotros lo pensamos, pues la comida sí es necesaria para que nosotros existamos como especie, pero como especie no lo necesitamos, ¿sí? Como especie no necesitamos un montón de cosas que empezaron a producirse acá. Ahora, con ese proceso tan acelerado, se empezaron a fijar es en crear un montón de cosas para, claro, mejorar la vida del humano, hacerla más cómoda, pero a su vez que se genere más ganancias. Acá en la revolución industrial aparece el capitalismo, aparece otro modelo económico que se llama el socialismo y aparece otro modelo económico que se llama el comunismo. Los tres son totalmente diferentes, pero los tres están concentrados en cómo debe ser la administración del capital, es decir, de la moneda. Acá en el feudalismo no se intercambiaba con billetes, sino con oro o con algunos metales. Acá ya empieza a aparecer el billete. ¿Qué es el billete? El billete es un contrato para intercambiar oro, ¿sí? Por eso el billete colombiano anteriormente decía pesos oro. Si ustedes miran esos billetes viejos o esos que Sí, compran a veces en profe, las papelerías, yo lo he decía visto. pesos oro. ¿Qué quería decir eso? Que Colombia tenía ese monto en oro y usted al tener un billete tenía esa propiedad de oro en su mano. Pero cuando le quitan la palabra oro, ¿qué quiere decir? Que ahora lo que usted tiene como billete es un contrato de endeudamiento, porque tenemos una deuda. El banco ya está endeudado y perdió todo el oro Colombia, ¿sí? Entonces, ese billete lo que implica es un endeudamiento que va a generar el consumo. Ahora, el consumo va a generar todas estas fábricas que lo que hicieron fue aumentar lo que llamamos las emisiones de carbono. O sea, el carbono empezó a producirse en grandes cantidades y en menos de un siglo ya la atmósfera está muy contaminada, ¿sí? Entonces, digamos que esa industrialización también llevó a que, bueno, la humanidad cambiara su forma de relacionarse con el mundo, pero a su vez generara procesos en los cuales también iba a arriesgar su propia existencia, que ya la próxima clase veremos cómo eso ha afectado hasta el día de hoy. ¿Listo hasta ahí? ¿Quedó claro?
Ready. Listo, muchachos. Sí, Entonces profe. vamos a dejar hasta ahí. Todo bien, todo correcto. Listo, muchachos. Vamos a dejar hasta allí porque ya se nos cumplió la hora de la clase. Los amo. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Recuerda, Ah, nunca ya. salgas. Y si sales, con tapabocas, por favor. No, yo no he salido en 4 meses, en 5 meses. ¿Cuántos Chao, llevamos? profe. Uy, profe, no. ¿No salió? Chao, profe. Chao, niños. Chao, Chao, profe. chao, Que le vaya chao. bien. Chao, profe. Chao. Chao, niños. profe. Chao. Chao, profe. Chao, Que le profe. vaya bien. Chao, profe. Bien, profe. Chao. Iván, salgan.